Gracias por las palabras. Bueno, sin más preámbulos, creo que estamos un poquito atrasados. Bueno, la cirugía pterigo, como dijo Harumi, es una cirugía que creo que es del bagaje de todo oftalmólogo que debe practicar y realizarlo de manera adecuada, pues, ¿no? En los últimos años ha habido cambios en el manejo de la cirugía de pterigo. Hay siempre, cada año hay cientos de artículos de publicación con técnicas innovadoras, adyuvantes para la cirugía, pero quiero presentarles lo que actualmente está en evidencia y lo que particularmente en mi práctica profesional me ayuda, ¿no? Primeramente quiero comentarles que la cirugía de pterigo ya data de la antigüedad. Eh, Sus rutas, más de 1000 años antes de Cristo, ya practicaba la cirugía de pterigo, ya realizaba la cirugía de pterigo. Hay muchos manuscritos acerca de esta cirugía en la antigüedad y casi no varió en los siglos siguientes, ¿no? Hasta que vino una publicación de Ken Jeong, publicó en 1985 en el Journal of Ophthalmology, que en ese tiempo se llamaba así, actualmente es el Ophthalmology de la Academia Americana, y brindó la técnica de conjuntivoplastía, ¿no? O sea, el autoinjerto conjuntival. Bueno, este es un artículo que se ha basado cientos de trabajos de investigación a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Eh, si ustedes tienen acceso a este artículo, hay algunas particularidades que he resaltado, ¿no? Bueno, este es un gráfico original del artículo, en el cual se puede ver el traslado de la conjuntiva superior hacia la conjuntiva nasal, donde ha sido extirpado el pterigo, ¿no? Y lo que he remarcado acá es la técnica. La técnica la describe la cirugía de pterigo con una técnica de anestesia, imagínense, perivulvar o retrovulvar, lo describe. Y lo que he remarcado es que el tamaño del injerto puede llegar hasta 15 por 15 milímetros. O sea, no estamos hablando de autoinjertos pequeños, ¿no? Sino que Ken Jeong ya en 1985 describe estos autoinjertos de 15 por 15 milímetros. ¿No? Y lo que sí, como todo investigador responsable, menciona que esa técnica no quiere autoapropiarse él como ser el patentador de esa técnica, ¿no? Sino en la discusión remarca claramente que es una técnica similar a la que realizó Barraquer. Si nos vamos a los escritos de Barraquer, Barraquer describió esta técnica en 1965, ¿no? Pero Ken Jeong ya lo publicó a todo el público, a nivel de Estados Unidos y Europa, ¿no? Y algunos confunden que la técnica del autoinjerto le pertenece a Ken Jeong, pero en sí, en el mismo artículo, Ken Jeong manifiesta que el autor de esta técnica es Barraquer. Y la otra, punto importante que quiero remarcarles, ¿no? Que este es un artículo, una revisión sistemática realizada por la Academia Americana de Oftalmología para recomendar las técnicas viables en la cirugía de pterigo. Está publicado en el año 2013. Y hay algunos puntos importantes igualmente que quiero remarcarles, ¿no? Si nos fijamos acá a mi mano a la izquierda, cuando comparan el uso de la mitomicina con el autoinjerto conjuntival o el autoinjerto limbar, mencionan que una revisión de más de 1500 artículos que van desde el 2004 hasta el 2012, mencionan, haciendo la revisión sistemática, que hay una ventaja comparable del uso del autoinjerto conjuntival o autoinjerto limbar versus versus la exéresis simple más mitomicina, ¿no? De igual manera, en el párrafo del medio, también remarcan que la combinación del autoinjerto conjuntival o el autoinjerto limbar combinado con mitomicina C intraoperatorio disminuye la recidiva del pterigo en comparación con
estas técnicas solas, o sea, comparando el autoinjerto limbal o conjuntival más mitomicina versus autoinjerto conjuntival o limbar solos, ¿no? Y otro punto importante que en esta revisión sistemática no se ponen de acuerdo acerca de si la edad es un factor de riesgo para recibir el terigio, ¿no? O sea, no hay un acuerdo, no hay una investigación seria que nos puede decir que a mayor edad es menor la recidiva, ¿no? O a menor edad es mayor la recidiva. No hay un acuerdo respecto a eso, no hay ningún trabajo de investigación respecto a eso. Una de las conclusiones más importantes, ¿no? El de 2013 estamos hablando, indican que la combinación de autoinjerto conjuntival versus el autoinjerto limbar con mitomicina reduce la tasa de recurrencia comparado con el autoinjerto conjuntival solo o el autoinjerto limbar solo o la mitomicina sola, ¿no? Aconseja realizar más trabajo de investigación eh, respecto a este punto, ¿no? Pero la evidencia hasta esa fecha fue esa, ¿no? Esta es otra revisión sistemática en la cual hacen la revisión de la combinación del autoinjerto conjuntival versus el uso de membrana amniótica para la cirugía pterigio, ¿no? Y hay gran ventaja del uso del autoinjerto conjuntival versus el uso de la membrana amniótica a los 6 meses de evolución, ¿no? O sea, es superior el uso, ¿no? Menos la tasa residual. Este es otro estudio, uno de los pocos estudios, ensayos clínicos randomizados, en los cuales realizan el autoinjerto conjuntival versus el autoinjerto limbar, ¿no? Para evitar la residual enterigión, ¿no? Y no encuentran diferencia significativa en el uso de solamente el autoinjerto conjuntival versus el autoinjerto limbo-conjuntival, ¿no? Y recomiendan que para los casos primarios es igual el uso de cualquiera de las dos técnicas, y aún así todavía recomiendan el uso del autoinjerto conjuntival por el daño que puede sufrir el limbo durante estas cirugías, ¿no? Este es de los últimos artículos de las revisiones sistemáticas, en la cual hacen la pregunta si cuál es más efectivo en disminuir la tasa residual, o sea, el uso de suturas versus el pegamento tisular, ¿no? Y en esta revisión sistemática igualmente encuentran que el uso del pegamento tisular disminuye la tasa recidiva y menos grado inflamatorio comparado con el uso de suturas, ¿no? O sea, recomiendan el uso de pegamento tisular. Y lo último que está apareciendo en los últimos años, pues, es el uso de la ciclosporina postoperatoria, ¿no? También esta es otra revisión sistemática donde recomiendan el uso de la ciclosporina tópica, disminuye la tasa residual cuando solamente se hace exéresis simple, ¿no? No encuentran diferencias para el uso de la ciclosporina cuando se utiliza autoinjerto conjuntival, ¿no? O sea, si ustedes hacen una cirugía de pterigio con autoinjerto conjuntival, pueden utilizar o no la ciclosporina, no hay una ventaja. En cambio, si utiliza solamente el exéresis simple, sí encuentra un poco de ventaja, ¿no? Bueno, luego de esta parte teórica que explica por qué realizo esto, ¿no? ¿Por qué realizo mi técnica quirúrgica? Les comento que, bueno, cuando yo me formé en el Instituto Nacional de Oftalmología en Lima, pues estoy hablando ya hace casi 2 décadas, por eso que cuando menciona Harumi que fui su profesor, imagínense ya cuántos años están pasando. La técnica de cirugía de pterigio, había tareas quirúrgicas que igual debe haber en otros centros acá del Perú, que hacíamos 6, 7 pterigios, 8 pterigios por turno, pues, y la emoción de todo reciente de primer y segundo año es realizar mayor cantidad de pterigios, pues, ¿no? Después el segundo o tercer año viene la cirugía de catarata, pues, ¿no? Pero la emoción era realizar cirugía de pterigio, y cuando llegué a Trujillo ya dominaba un poco la técnica del autoinjerto conjuntival,
y me encuentro con un amigo, Carlos Rojas, y trabajamos juntos, y les comento pues que durante 15 años trabajamos de la mano para la cirugía de Terigion a full acá en Trujillo, ¿no? Y lo más anecdótico que fue que creo que siempre lo cuento esto, que una vez fuimos a su centro a operar Terigion y empezamos a las 9 de la mañana y había, a las 9 de la noche, 9 de la noche, porque cirugía siempre eran programadas en la noche, y me tengo con la sorpresa, ¿cuántas cirugías hay programadas? Y me comentan 14 cirugías. Le digo, ¿cómo 14? De las 9 de la noche. Terminamos a las 4:30 de la mañana. 4:30 de la mañana, ¿no? 4:30 de la mañana, y yo no pensaba que había gente que en ese tiempo, pues yo estoy hablando de hace 4 o 5 años aproximadamente, que tenía que esperar 2, 3 de la mañana para operarse de religión, ¿no? Pero fue unos años de bastantes cirugías de pterigión que hacíamos, ¿no? Bueno, acá le voy a presentar el material básico que realizo. Le voy a presentar con todo el respeto a mi técnica, lo que yo hago. O sea, ustedes son libres de utilizar cualquier modificación a su gusto. Lo que le voy a presentar es libre albedrío, pero es lo que me resulta durante los últimos años, ¿no? Lo que he visto que me resulta a mí, ¿no? Me resulta a mí, ¿no? Bueno, acá tenemos un equipo básico de Terigion. Le he hecho a las chicas de sala que saquen todo lo que utilizamos. Bueno, yo utilizo una .3, una pinza, una .12, una McPherson curva, una plana, una tijera Westcott, su bléfaro, un caliper que es muy indispensable para mí, mi hoja de bisturí, mi portagujas, un plumón marcador, mi electrocauterio, microesponjas, ¿no? La mitomicina, ¿no? El 0.02%, milidocaína, muy bueno, el cloruro de sodio, el resto son aditamientos. Y mi aguja 30. Aguja 30. ¿Cómo empezamos? ¿No? Primero marco en mi caliper, ¿no? Mis 5 milímetros, puede ser 4.5, 5 milímetros, lo ideal es 5 milímetros, ¿no? Con el caliper, ¿no? Y va de limbo hacia el cuerpo del pterigion, ¿no? Así sea cual fuera. Si es un poquito más grande, hasta 6 milímetros puede llegar. Pero recuerden que deben tener bastante cuidado porque a 5.5 milímetros generalmente se encuentra el recto interno. Hay algunos trabajos que mencionan que una de las causas de la aparición de pterigion es la anteriorización de la inserción del recto interno. Pero con 5 milímetros creo que es tranquilo. Luego marcan su lecho de manera ordenada. Esto es muy importante, ¿no? 5 milímetros y deben marcar de forma rectangular, alejándose de la cabeza del pterigion. Alejándose de la cabeza. Esto es muy importante porque a veces hacemos una especie de triángulo y nos queda por acá ciertos restitos del pterigion por las partes superiores o inferiores y ahí viene la recidiva. Entonces yo le marco así un rectángulo muy perfecto. Antes de empezar la cirugía, ya de colocar la anestesia, es muy importante que le den la tranquilidad al paciente, ¿no? La seguridad que es una cirugía indolora, si ustedes tienen el tiempo adecuado, porque la mayor parte de pacientes no se operan el otro ojo porque fue muy traumatizante la primera cirugía. Entonces yo lo que hago es embeber con proparacaína o un hisopo, ¿no? Y lo paso por el lecho del pterigion, 1, 2 minutos, hasta que hago una anestesia previa. Aparte de la gotita de anestesia que le aplico de proparacaína, ¿no? Yo impregno más con el hisopo el cuerpo del pterigion. Eso le va a dar para este paso le da una tranquilidad muy importante. Entonces ya pueden, con su aguja 30, yo siempre utilizo la aguja 30, ¿no? No se preocupen el precio es tan igual que una aguja 27, pero lo que quiero es que el paciente tenga la mayor comodidad, ¿no? Inyecto en el cuerpo del pterigion. Si inyecto en la cabecita, acá hay muchos vasos y generalmente se me puede hacer un hematoma. ¿No? Siempre en la parte posterior para inyectar la lidocaína al 2%. ¿Qué cantidad? Generalmente es 0.1, 0.2. No lo inyecto más. O sea, 0.1, 0.2. No quiero formar un abón grande porque después me desnaturaliza todos los tejidos y hasta el tenón, ¿no?
Bueno, acá desplazo la lidocaína para la parte superior con mi sopito, ¿no? Desplazo de manera tranquila, aplano todo esto, aplano el laboncito que hice, ¿ya? Y empiezo. Yo tengo la costumbre de empezar siempre por las partes laterales superior, inferior, y luego hago mi sección de el cuerpo del pterígeno, o sea, la base del rectángulo, ¿ya? No tengo la costumbre de comenzar por la cabecita, porque, bueno, es mi gusto, ¿no? Mi gusto, o sea, siempre empiezo por la parte y hago mi cuadra, mi rectángulo casi perfecto, ¿no? ¿Miren? Hago mi rectángulo perfecto, acá ya saqué todo, o sea, no diseco el pterígeno de frente, como decir, cojo todos los márgenes posibles, ¿no? Y recordar que los bordes hacia la cabecita deben estar, los límites del rectángulo deben estar alejados de la cabeza, ¿no? No hacerlos de manera como decir si fuera una pirámide, ¿no? Sino un rectángulo completo. Bueno, coloco el cuerpo sobre la cabeza, ¿no? De esta forma. Imagínense los 5 milímetros ya, acá ya no fueron 5 milímetros, sino se va hacia 7, 8 milímetros. Y empiezo a seccionar el teno. ¿Qué cantidad de teno? Bueno, acá si pueden ver, ya cojo, ya no, ya en la primera para coger el pterígeno utilizo mi punto 3, ahora ya cojo mi punto 12 y empiezo a seccionar la cápsula de teno, ¿no? 1 o 2 milímetros del borde nasal. Me meto con mi pincita, con mi punto 12, debajo de los bordes del rectángulo que hice y empiezo a retirar el teno. Tanto del lado de la base del rectángulo como de los lados. Imagina, acá estoy retirando el teno, ¿no? Y luego de retirar el teno, empiezo a retirar la cabeza del pterígeno. Este paso es muy importante, ¿no? He visto pues algunos residentes que están empezando con la técnica, que cogen su hoja de bisturí y cuando lo cogen, lo utilizan el bisturí de manera oblicua o casi como meter una palana para sacar un poco, ¿no? O sea, eso es un poco riesgoso utilizarlo de manera oblicua, casi paralelo a la córnea, ¿no? Porque en ese trance pueden sacar un tejido corneal, la parte de la cabeza del pterígeno, pueden sacar un poco de tejido corneal. Lo que yo hago es cojo con el hisopito, ¿no? Y empiezo a empujar con la parte dorsal del ojo de bisturí, no con la punta, sino con la parte dorsal del ojo de bisturí y empiezo a empujar la cabecita del pterígeno nada más. Usted practíquelo y debe formar un plano perpendicular, ¿no? Este es un plano perpendicular que pueden utilizarlo, empujar, empujar, empujar. Al inicio van a demorar mucho, pero después con la práctica, hasta de una sola pasadita sale el pterígeno. No me gusta arrancarlo el pterígeno, no me gusta arrancarlo porque también puedo coger, como le digo, yo he probado varias técnicas, puedo coger parte de tejido corneal, no me gusta, solamente una empujadita nada más. A veces cuando están empujando con la hoja de bisturí se dan cuenta que acá queda cierta conjuntiva adherida a la cabecita, ¿no? Por ejemplo, acá, en este caso, yo cojo nuevamente mi punto 12 y con la tijera recorto este borde lineal que hay un poquito de conjuntiva que no permite el avance del ojo de bisturí. Entonces, ahí observen, solamente de manera tranquila hasta encontrar el plano. Encuentran el plano y solamente se desplaza, ¿no? Observen que ya está desplazándose y la hoja de bisturí está perpendicular. No utilizar la punta del bisturí, sino el dorso de la hoja de bisturí. Y se desplaza fácilmente. Acá observen que ya se logró encontrar el plano y se desplazó, y en esta parte siempre es la que más da un poquito más dificultad, ¿no? En el tercio superior de la cabeza del pterígeno siempre está más adherida a la cabeza. Entonces cambio mi sopito,
por 1.12, cojo y ahí sí hago un poquito de tracción y sigo con mi hoja de bisturí, jalando un poquito, traccionando levemente y empujando con la hoja de bisturí. Y vamos a obtener que salió la cabecita completa. Ustedes se van a dar cuenta que con esta técnica se respeta mucho el área corneal, se trabaja muy, muy limpio el área corneal. Lo pueden ver que es una superficie lisa donde solamente se retira casi todo el epitelio corneal, ¿no? Luego de eso, aplico mitomicina al 0.2%, un minuto, ¿no? En el trabajo de la revisión sistemática de la quimio americana, ahí se encuentra todas las complicaciones, una revisión sistemática de varios cientos de artículos, las complicaciones del uso de la mitomicina, ¿no? El uso de la mitomicina intraoperatoria y postoperatoria. Realmente todos los trabajos de investigación de uso de mitomicina en cirugía de pterigión se ven complicaciones cuando pasa de los 3, 4, 5 minutos, ¿no? Y más cuando se utiliza la mitomicina postoperatoria. Yo lo utilizo al 0.02%, un minuto. Y utilizo siempre, no, inicialmente no utiliza, pero en los últimos años siempre utilizo microesponja. Antes utilizaba el hisopo, pero el hisopo, como ustedes pueden ver, no tiene, no libera la cantidad adecuada. Colocan el hisopo y se le sale a veces mucha cantidad de mitomicina. Lo ideal es que siempre deben utilizar ustedes su microesponja, ¿no? Y luego, bueno, acá no salió bien, pero acá se nota que el chorro de cloruro de sodio está utilizando. Lo enjuago bien. ¿Qué cantidad? Mínimo 100 centímetros cúbicos. 100 centímetros cúbicos utilizo, ¿no? Colocamos un vasito y empezamos a chorrear 100 centímetros cúbicos, un vasito completo. Un vasito completo. Enjuagamos bien. Es muy importante el enjuague. No se enjuaga con 5, con 10. Sí. Yo lo enjuago con 100 centímetros cúbicos y afortunadamente hasta no he tenido ninguna complicación con un minuto de mitomicina, ¿no? Y esta es la otra parte muy importante, ¿no? Utilizar nuevamente su caliper. ¿Cuánto? Yo lo utilizo de 9 a 10 milímetros para retirar el injerto. No, lo que utiliza Kenjo me parece un poquito exagerado. 15 milímetros, pucha, que me voy hasta el fondo de saco y me parece muy, muy extenso, ¿no? Yo utilizo entre 8 a 10 milímetros, dependiendo de cuánto está, más o menos cuando observo el hecho, ya 8 a 10. Y esto siempre hago. Imagínense, le digo a los chicos, si están ahí algunos residentes, le digo a los chicos, mire, yo tengo más de 20 años operando pterigión y siempre hago esto. O sea, no estoy acostumbrado a utilizar mi ojo, ¿no? O el ojímetro no lo hago, ¿no? O sea, uno de los pasos más importantes en la cirugía de pterigión es obtener la cantidad de conjuntiva adecuada para cubrir su lecho, ¿no? Si ustedes lo hacen a ojímetro, más o menos calculando, siempre le va a faltar y van a tener problemas al momento de la fijación del autoinjerto, ¿no? Sale a veces unas falditas, como es una faldita chiquitas, una bandita nomás le sale, se complican. Siempre utilicen su caliper y su plumón, siempre, ¿no? Entonces, acá tiene una altura de esta especie de pirámide de 10 milímetros, 9 a 10 milímetros, ¿no? Y en la base aproximadamente 12 milímetros. 12 milímetros. Es un injerto grande. Al inicio ustedes van a tener un poco de temor, oye, pero qué tan grande, y después cuando tengan sus resultados postoperatorios, van a decir, ese era el tamaño adecuado, ¿no? Era el tamaño adecuado. Y la inversión es mucho, un caliper y un plumón, ¿no? Y se van a ir con toda seguridad y con toda tranquilidad a colocar su injerto. Luego lo que yo hago es delimito todo el área del rectángulo con una hoja de bisturí. Con la hoja de bisturí delimito mi área del rectángulo en los bordes, ¿no? Es muy importante, siempre delimito eso, no cojo con la tijera y voy cortando, sino lo delimito el área, ¿no? En el área que ha sido marcada con el plumón. Pero acá ya tengo marcada, observen, acá ya está la hoja de bisturí bien delimitada, ¿ya? Y
cojo mi pinza plana y se observan, empiezo a utilizar el dorso del bisturí. Cojo suavemente uno de los bordes y al levantarlo ustedes van a ver los septos que unen la conjuntiva a la cápsula de Tenon. Y lo que van a estar retirando es solamente la conjuntiva, quedándose en el lecho el Tenon. Pero observen, yo le doy vuelta a la tijera y corto lo más cerca a la conjuntiva. Esos septos se cortan fácilmente. Este es muy importante. O sea, darle vuelta a la tijerita y cortar solamente los septos. O sea, no, yo he visto que otros colocan su tijera y hacen un paso de uno a otro, pero ahí sale con bastante Tenon. Y la idea es, y lo remarca, les aconsejo el artículo de Ken Jeong, lo remarca, la conjuntiva tiene que ser lo más delgada posible. Este es muy importante para evitar la inflamación postoperatoria. La conjuntiva tiene que ser lo más delgada posible. Al inicio, como yo, cuando empezaba hace años, tenían bastantes agujeros. No tengan miedo, le hacen un agujero, pues aprendiendo se logra pasos más avanzados, ¿no? Bueno, acá observen, acá se nota claramente la cápsula de Tenon ha quedado y la conjuntiva sale, ¿no? Observen lo delgado que es la conjuntiva que se retira. En el paso para para el lado de la conjuntiva más interno, ya cambio de mano y hago lo mismo para el otro lado, ¿no? Luego de eso, cojo la hoja de bisturí y me voy un poquito a seccionar los septos que están acerca al limbo. Acá hay mayor adherencia del Tenon y con mi hojita de bisturí me voy acercando hacia el limbo, ¿no? Antes me iba, hace años me iba más limbar, pero últimamente ya por las revisiones que han presentado, que no es tanta ventaja el uso del limbo, solamente ya me quedo al inicio del limbo, ¿no? Al inicio del limbo, ¿no? Delimito bien el pterigion, el autoinjerto, observen acá, estamos ya delimitando bien el tamaño del injerto que nos ha salido. Y acá este es otro paso muy importante, retirar el Tenon de la plastía. Nuevamente, su pinza plana y con el dorso de la tijera. No con la puntita de la tijera, sino con el dorso de la tijera. Cogen las pequeñas hebras de conjuntiva, lo levantan y con el dorso de la tijera, es como si cierran solamente la tijerita, ¿no? Cierran la tijerita y les va a salir los restos que por ahí quedan algunas hebras de Tenon. ¿Hasta cuándo avanzar? Hasta que ustedes puedan visualizar la pupila a través del injerto conjuntival. Observen, acá ya se está visualizando la pupila. Bueno, acá estamos pasando, acá está y acá ya hacemos la sección del injerto, ¿no? Hacemos la sección del injerto. Lo colocamos, damos vuelta al injerto, observen. Damos vuelta al injerto. Es un lecho grande y un injerto grande también. Y empezamos la fijación. La fijación del injerto. Lo que hago, utilizo nylon 10 ceros, ¿no? Me voy a los 4 bordes, ¿no? A los 4 ángulos del rectángulo. Acá coloco un punto episcleral, el punto nasal superior, nasal inferior, nasal superior. En el lado inferior y superior, 4 puntos episclerales. Es muy importante que su pterigion esté a tensión, ¿no? No coloquen puntos conjuntivales en estos cantos internos porque le va a romper la arquitectura del injerto.
si colocan puntos conjuntivales, se va a retraer el injerto y le va a quedar una especie de semicírculo, ¿no? Con puntos esclerales, el injerto se tensa bien, hay menos edema y van a colocar menos suturas también. Bueno, acá ya colocamos los 4 puntos epiesclerales con nylon 10 ceros y observen, ¿no? Observen que acá no coloco el borde del injerto cerca al limbo, no coloco. Ya mencionamos que no es de ayuda, no es de ayuda colocar, hacer las autoinjertos limbo-limbo, ¿no? O sea, no hay evidencia, ¿no? No hay evidencia. Y al contrario, a veces cuando colocaba cerca, el injerto cerca al limbo, a veces se formaban unos delen esclerales a este nivel. Unos delen cordiales a este nivel, ¿no? Y eso favorecía un poco la sequedad de esta zona y favorecía también la recidiva, ¿no? Entonces yo lo coloco 1,5 milímetros, ¿no? Detrás del limbo corneoescleral al injerto, ¿no? Y el lado interno sí hago un surjet, ¿no? Mientras menos puntos simples coloquemos, la comodidad del paciente va a ser mayor, ¿no? No coloco acá en el lado interno puntos simples. ¿Por qué? Porque los cavitos en esta zona del paciente es muy sensible, ¿no? El párpado es muy sensible y mucho fastidia, le da mucho prurito. Entonces le hago un surjet a este nivel, ¿no? Y el paciente se siente más cómodo. Luego, bueno, acá estoy haciendo el surjet, ¿no? Es lo que le mencionaba. Observen, y acá está mi surjet en la parte inferior y coloco un puntito arriba y un puntito abajo. En total, coloco 6 puntos y un surjet. Uno de los pasos finales ya es el cierre del sitio donde se ha extirpado la conjuntiva, ¿no? El cierre del sitio va a depender mucho, ¿no? Hay algunas personas que tienen el fondo de saco superior muy pequeño. Entonces, bueno, me doy cuenta que saco un injerto grande y para jalar no llega, pues, ¿no? Ni a la mitad llega. Entonces, bueno, lo dejo ahí, pero cuando veo que hay un fondo de saco grande y la conjuntiva queda, si hay buena conjuntiva para cerrar, coloco 2 puntitos, uno interno y otro externo, porque en algunos casos, si son muy jóvenes, hemos visto la aparición de granulomas, ¿no? Bueno, y para manejar un granuloma también, que el paciente se queja, se siente sensación de cuerpo extraño 2-3 semanas después del postoperatorio, y siente que su ojo está pegajoso, que está legañoso, y se da cuenta que en la parte superior tiene un grano rojo. Entonces ahí tienen que resecar el granuloma o abundantes corticoides nada más, ¿no? Abundantes corticoides. Bueno, ahí ya tenemos la extirpación del sitio, el cierre del sitio donador. ¿Y qué hacemos en el postoperatorio? Bueno, le está parchado el ojito un día, ¿no? En el postoperatorio, al inicio de la primera semana con un combinado corticoide antibiótico, bueno, como acá está por ahí seguramente Stylia, Cipro más Dexa, Flobat-D, cada 4 horas durante una semana con su lubricante. El lubricante le va a ayudar mucho para evitar la sensación de cuerpo extraño. A la semana ya lo paso, si es joven, por ejemplo, joven, estamos hablando menor de 40 años, prednisolona, ¿no? Al 1%. Bueno, pueden tener en la forma de Proxten Plus, ¿no? Una forma, o sea, porque el Predforte ya no hay en el mercado, probablemente llega el próximo año, pero hasta el momento no hay. Entonces vamos a la mano del Proxten Plus, buena opción. Si es mayor de 40 años, le inicio con una fluorometalona, ¿no? Cada 4, cada 6 horas, y lo cito a las 2 semanas,
siempre monitorizando la presión intraocular, ¿no? Bueno, la tesis de pregrado de Claudia, mi hija, fue esta monitorización de la presión intraocular en pacientes postoperados de pterígio, ¿no? Y se encontró que entre el 15 al 20% de los pacientes postoperados de pterígio hacen presiones intraoculares elevadas. Hay algunos pacientes que llegan hasta 40, 45 de presión, ¿no? Si que no monitorizamos la presión intraocular, hay algunos pacientes respondedores a corticoides que les puede complicar la vida, ¿eh? Puede complicar la vida. Siempre monitorizando su presión intraocular, ¿no? Mínimo un mes, hasta mes y medio fácil le doy, ¿no? Mes y medio le doy su corticoide, y luego ya lo descontinúo, ¿no? Lo descontinúo. Por ejemplo, Hirsch, que es un oftalmólogo australiano que tiene la técnica Perfect, que es una pequeña variante de la técnica de Ken Jeong y Barraquer, menciona que le da 3-4 meses de corticoides, ¿no? A punta de prednisolona al 1%, los tiene durante esos 3-4 meses también, pues, ¿no? Y él sí hace unos injertos muy grandes, ¿no? Hace anestesia perivulvar, aísla el recto interno, se va a los fondos de saco, es una cirugía muy extensa, ¿no? Bueno, y acá tenemos el final de la cirugía, observen, nuestro injerto, aproximadamente yo le calculo unos 10 milímetros, ¿no? Unos puntitos acá, 3 puntitos arriba, y mi surgette interno, y acá algunos postoperatorios, pues, ¿no? Bueno, acá pueden ver su pterígio en el postoperatorio, al mes. Este es otro postoperatorio, ¿no? Este es un postoperatorio a la semana, antes de retiro de puntos. Observen que el injerto está pequeño, o sea, no está hematizado. Y en el postoperatorio del mes, ¿no? Esto sí ya tenemos, bueno, en el último año, como siempre hay que estar a la moda, estamos utilizando en algunos pacientes, el que puede pagar, paga, pues, ¿no? El que puede pagar, lo paga. El pegamento tisular, la técnica es la misma, bueno, Willy Becerra me menciona esto en los pegamentos tisulares. Yo lo comparo, el uso del pegamento tisular con la técnica de la cirugía de catarata, ¿no? Consultores es como si fueran una extra. Si domina la extra, bueno, en el fajo se les va a ir muy bien. Entonces, si dominan su técnica de sutura, con pegamento les va a ir muy bien, ¿no? Algunos pacientes desean con pegamento, se les ofrece, ¿no? Yo el tamaño del injerto lo hago el mismo. Observen el tamaño del injerto, con pegamento. Estos dos pacientes son con pegamento. El tamaño del injerto es el mismo. Lo que sí tienen que tener bastante cuidado, yo me quedo un minuto presionando con mi McPherson curva este lado y la parte superior e inferior, ¿no? Para que no haya dehiscencia, ¿no? Observen acá, yo cojo con una McPherson curva este lado interno y lo presiono los dos bordes y luego sigo con el superior e inferior para que haya una buena adherencia. Utilizo el Ticel, ¿no? Va muy bien, ¿eh? Va muy bien. Rinde utilizando las cantidades mínimas, o sea, para esto le he hecho durante, me dan más de 15 cirugías esos frascos de Ticel, ¿no? Y este es un paciente que lo tengo, pero ya, me parece 3 semanas, ¿no? 3 semanas de postoperatorio. Un pterígio, lo operé de los dos ojos, tenía un pterígio nasal, no, un pterígio temporal del ojo derecho y tenía un pterígio nasotemporal del ojo izquierdo. Entonces lo que hicimos fue retirar la conjuntiva inferior para el pterígio temporal del ojo derecho y la conjuntiva superior para el pterígio nasal del ojo izquierdo y la conjuntiva inferior para el pterígio temporal del ojo izquierdo, ¿no? Acá están las fotos, el postoperatorio, muy bien, 3 semanas, y acá está cómo quedó el lecho inferior y el lecho superior, ¿no?
El paciente lo operamos de los 2 ojos, de los 3 pterigión, ¿no? Y este paciente me llevó pues a la consulta. Observen, le estoy delimitando el área de la plastilla, es una, como decir, una minifalda de 2 milímetros en la cual el pterigión, de hecho, que va a residuar, ¿no? De hecho, que es un paciente postoperado de 1 mes, ¿no? En la cual se le realizó una plastilla aproximadamente, yo calculo, de 2, 3 milímetros, ¿no? Una chiquita, ¿no? Y al mes ya, esta paciente no era relativamente joven, tenía 54 años, ¿no? O sea, no piensen que cuando es paciente adulta y hacen su plastilla, cual fuera el tamaño, no le va a residuar, les puede residuar fácil, ¿no? Les puede residuar fácil. Eso es lo que no deben hacer. Bueno, y pasamos a la parte más importante, que las preguntas, ¿no? Felicitaciones, doctor. Excelente ponencia. La verdad es que bastantes tips y tenemos varias preguntas en el chat. Bueno. El doctor Jorge Fernández Velasco pregunta, buenas noches, doctor, ¿qué opina sobre el uso del Ticel? Lo comenté, ¿no? Yo era muy reacio a utilizar el Ticel, era muy reacio, ¿no? Hasta hace 1 año. Entonces, conversando con Willy Becerra, él utilizaba el Ticel, ¿no? Y una vez fui para iniciar con esta técnica, fui a su centro y me dice, opérame tú el pterigio y utiliza el Ticel, ¿no? Y hice mi lecho grande, ¡pum! Y él se asustó, el hombre pensó que iba a utilizar casi todo casi todo su Ticel, pues, ¿no? Pero me dio utilizamos la mitad, o sea, de la aguja, por ejemplo, utilizamos una aguja 26 y una aguja 23, ¿no? Pueden utilizar, por ejemplo, imagínense para para ese tamaño de pterigión que yo utilizo, se utiliza solamente la mitad de la zona del plástico de la aguja, o sea, por ejemplo, del plastiquito de naranja, pues, ¿cómo se llama eso, Haru? Del émbolo, no es el émbolo, es... De la agujita del... Sí, la mitad... Va a adaptarse a la jeringa. Sí, exacto, la mitad, o sea, ustedes lo ven a través de luz, lo ven la mitad de la hojita 26 y la mitad de la hojita 23, que es celeste, ¿no? Y con esas cantidades, imagínense, yo hago mis pterigión grandes, con esas cantidades, fácil se pegan. Y da para 15 cirugías. Recuerden que el Ticel, bueno, este es off-level, ¿no? Off-level. Se puede almacenar a temperatura ambiente, no necesita refrigerarse y, y dura bastante, ¿eh? Dura bastante. Con esas cantidades, ¿eh? Yo creo que yo conté hasta el número 15, de ahí ya perdí la cuenta, yo creo que voy a utilizar, recién se me ha acabado la fibrina porque tengo la trombina, ¿no? La fibrina sí se me acabó, la trombina todavía me queda un poco. Pero va muy bien, va muy bien. Y como mencionaba en la revisión sistemática de la Academia Americana, también el grado de inflamación es menor. Como le digo, si usted domina sus parámetros, sus tamaños de injertos, por ejemplo, si hacen injertos grandes y se hacen lechos grandes y autoinjertos pequeños, así utilicen Ticel o sutura, les va a residuar, ¿no? Exacto. La doctora Ángela Hurtado pregunta, ¿cuáles serían las indicaciones para la cirugía de pterigión con puntos versus pegamento biológico? Bueno, mira, a ver, la principal indicación es la economía del paciente, ¿no? La economía del paciente. O sea, o sea, más que nada, a cualquier paciente le pueden ofrecer cualquiera de las 2 técnicas. Yo siempre ofrezco las 2 técnicas por igual. Le digo, uno te va a molestar y el otro no mucho, ¿no? Sí le recargo, pues, lo que cuesta, por ejemplo, una sutura que no pasa de 25 soles, ¿no? Y el Ticel, pues, que es 10 veces más caro, pues, de esa sutura, ¿no? Si el paciente puede pagar cualquiera de las 2 técnicas, ¿no? No hay ningún inconveniente para utilizar cualquiera de las 2 técnicas en una cirugía de pterigión. Yo lo he utilizado hasta para pterigión recidivado, para pterigión temporales, y van bien. ¿Con los recidivantes también, doctor? También, por el tema de la también. tracción, la fibrosis que hay. Nada, o sea, lo utilizas, o sea, todo depende del injerto, pues, ¿no? O sea, si utilizan unos injertos grandes,
no hay problema, pega. Ese pegamento es muy bueno. Para la parte superior sí tengo bastantes problemas, ¿sabes? Para Claro, sí. el sitio donante, algunas me pega y otras no me pega. Ya soy bastante cuidadoso en la parte superior, ¿eh? En la parte superior me dijeron, sí, pega, pega, pero como el lecho, donde el lecho donador es grande, no me pega a veces, ¿eh? Lo dejo ahí, pues, bastante corticoide nada más. Sí, o me Bueno. dijeron, me engañaron. Sí, pega, pega, no pega, sí, ¿no? El doctor Jorge Silva pregunta, doctor, buenas noches, felicitaciones por su exposición. ¿Qué experiencia tiene usted con el uso de la ciclosporina A en el postoperatorio? Bueno, bueno, el doctor Coco Silva, el enamorado de mi querida Claudia. Este, bueno, el uso de la ciclosporina, hay bastante información. Yo particularmente no lo utilizo. Y en la revisión sistemática que presenté, puede ser útil cuando haces exéresis simple, pero cuando utilizas autoinjerto conjuntival o autoinjerto limbal, no se ha encontrado ayuda significativa para disminuir la recidiva, ¿no? Revisión sistemática, o sea, es la última palabra, ¿no? Claro, el detalle es de que los inmunomoduladores pues demoran en actuar, ¿no? Y Sí, y teniendo mientras tanto ya te ganó la mucho recidiva ya, ¿no? y viene y nos puede ganar la recidiva. El doctor Francisco Amado pregunta, excelente presentación, ¿cómo manejo el DELEN y el granuloma? Bueno, el DELE, lubrícalo. O sea, si te comento, o sea, si es que colocas 1 milímetro a milímetro y medio de el limbo, tu injerto, nunca vas a tener problemas con DELE. Nunca vas a tener problemas con DELE. El DELE, estamos hablando del DELE corneal. Otra forma que se te forma tu DELE es por el inadecuado uso de la extirpación de la cabeza del pterigio, ¿no? Como les mencioné, si ustedes utilizan la hoja de bisturí de manera oblicua, se extraen cierta cantidad de tejido y se forma su DLN ahí, ¿no? Pero si utilizan perpendicular no van a tener ningún problema. Si se forma su DLN, abundantes lubricantes disminuyan el número, la frecuencia de corticoides nada más. Si están utilizando prednisolona, lo pueden pasar a fluorometalona o loteprednol, ¿no? Y aumentar hasta con gel, ¿no? Porque el DELEN, recuerden que es una causa recidiva, ¿no? No utilicen AINES porque también es un poquito dañino para el epitelio corneal. Y los granulomas. Hasta ahora se me presentan algunos granulomas, he tenido hace un par de meses un granuloma, ¿no? Depende del tamaño. Si el tamaño es pequeño a relativamente mediano, eh, corticoides, aumenten la frecuencia de corticoides. Si están utilizando fluorometalona, pásenlo a prednisolona, ¿no? Si ustedes ven que el granuloma es grande ya y tiene su pedículo, lo más sencillo, seccionan el granuloma y se acabó el problema. Exacto. El doctor Pedro Moreno, Pedro Miguel, doctor, en mi experiencia observo que los pacientes en quienes no hago cierre del sitio donador, tienen menor dolor postoperatorio. ¿Usted ha observado algo similar? Sí, depende de la cantidad o sea, depende de la profundidad de tu saco conjuntival superior, ¿no? Si tu saco conjuntival es pequeño y tú traccionas la conjuntiva, el paciente siempre, cuando lo cierras, el paciente siempre va a estar la parte superior traccionada por los puntitos y va a tener a los movimientos oculares dolor, ¿no? O sea, si tienes un fondo de saco conjuntival amplio, ese paciente va a estar tranquilo, ¿no? O sea, yo creo que todo depende de tu fondo de saco conjuntival superior. Si es profundo, no creo que tenga problema, pero si es pequeño, siempre el paciente se va a quejar que le molesta por la atracción que hiciste con la fijación de los puntos, ¿no? Sí, buenas noches, doctor. Gracias por la charla. ¿Existe variantes en su técnica si es que el pterigión es del lado temporal? Eh, sí, sí, ¿no? Y eso lo conversaba con mi hija Claudia hace unas semanas, ¿no? Si es del lado temporal, ya no marco 5 milímetros, sino solo marco 3 milímetros. ¿Por qué? Si ustedes se han dado cuenta, cuando seccionan un pterigion temporal,
inmediatamente se retrae toda la conjuntiva hacia la parte externa, ¿no? O sea, la parte lateral se extrae más. Si ustedes seccionan 5, ese lecho va a ser aproximadamente 8 hasta 10 milímetros, ¿no? Entonces disminuye hasta 3, 4 milímetros el tamaño del lecho, ¿no? No hago rotación, nunca he hecho rotación. He visto los colegas que han hecho rotación en las zonas porque mayormente nosotros minimizamos los pterigios temporales, ¿no? Ah, es un pterigión temporal, hay que hacerle una rotación o hay que hacerle una exéresis simple, lo peor que pueden hacer, ¿no? Igual le hago el mismo tamaño, pero en el tamaño del lecho solamente marco 3, 4 milímetros, disminuye un poco, igual se va a ir profundo, pero se va hasta 7, 8 milímetros. Por ejemplo, en la foto que pasé, el paciente era operado del lado temporal, observaron el paciente que le operé los 3 pterigios de ambos ojos, eran 2 temporales, ¿no? Plastías grandes, inmensas, y la tasa de residuos es menor con eso, ¿no? Dice el doctor José Valencia, pregunta, doctor, buenas noches, ¿qué recomendaría en su experiencia respecto a operar pterigio más catarata mini-nuc en una sola intervención? ¿Mejor no hacerla o manejar la inflamación con bastante corticoide? Prefieres no hacerlo, ¿no? Primero porque para el cálculo de tu lente intraocular, el pterigio te va a alterar todos los cálculos para que tengas una himetropía, ¿no? Primero saca tu pterigio y al mes opera su catarata, ¿no? Si quieres obtener buenos resultados postoperatorios visuales, ¿no? Porque si no te va a distorsionar mucho el cálculo de lente intraocular, ¿no? La queratometría. Mejor paso por paso. El doctor Francisco Amado pregunta, ¿el injerto de la parte superior produce tosis? ¿Sería mejor tomar de la parte inferior la plastia? Mira, no sé, te comento, ¿no? Antes, hace varios años, se producían tosis a los pacientes, ¿no? Pero últimamente que estoy dejando más seno en el lecho donador, hay menos tosis, ¿no? O sea, cuando hay menos cicatrización superior, hay menos tosis, ¿no? Y las tosis que observaba antes sí eran marcadas, pero yo creo que dejando más seno en el lecho donador vas a tener menos tosis, ¿no? O sea, no manipulando mucho la parte superior. De igual manera, cerrando también eso, el lecho donador te va a ir mejor, ¿no? Yo utilizo bastante el sitio inferior. Por ejemplo, vienen a mi centro bastantes pacientes con pterigión nasotemporales, ¿no? De la conjuntiva superior siempre me voy hacia, hacia el lado nasal y del pterigión temporal siempre obtengo del lado inferior. Y ahí en la parte inferior siempre hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Con la exéresis del teno, ¿no? A veces nosotros nos confiamos mucho y donde más hacemos agujeros a la plastía es del sitio inferior, ¿no? El epitelio y estroma conjuntival son más gruesos en el inferior que en el superior, ¿no? Y hay menos seno, por eso hay que tener bastante cuidado. Pero si un paciente, por ejemplo, tengo una copa de disco sospechosa, presión desde el límite, quiero operarse su pterigión, me saco del inferior, sin ningún problema. Hice la segunda pregunta, respecto al cuidado postoperatorio, ¿retiro los puntos de nylon a los 7 o a los 10 días? Y si recomienda que el paciente use parche permanente o solo gel, especialmente en pacientes jóvenes. Gracias por su ponencia. Bueno, yo siempre retiro los puntos a los 7 días, siempre, ¿no? Siempre ustedes cuando hacen su tamaño de plastía adecuada, ¿no? Y fijan sin ninguna tracción los puntos, eso no se va a producir dehiscencia, porque algunos piensan, mientras más tiempo dejo los puntos, va a haber menos dehiscencia. No, igual, si hay mucha tracción, al momento que vas a hacer los puntos, se te va a abrir. Lo digo también por experiencia personal, ¿no? Si a los 7 días se han hecho buena afronte, no hay tracción entre el lecho y la plastía,
a los 7 días lo sacan sin ningún problema. Y también va a recuperarse ese paciente más rápido. Yo he visto eh, eh, pacientes que, por ejemplo, demoraban 15 días eh, para retiro de puntos, y a los 15 días se echan a buscar algunos episclerales, con todo el tejido fibrosado, difícil sacar los episclerales a los 7 días se están aflorando ahí. La otra cosa, la segunda parte, siempre retiro el parche al día siguiente, ¿no? Siempre retiro el parche al día siguiente, ¿no? Ustedes saben que la córnea, la cabecita repitiliza pues a las 24 o 48 horas esa pequeña área que hemos extirpado, ¿no? O sea que a las 24 o 48 horas está cicatrizado el epitelio corneal y no parcho, ¿no? No parcho una semana, 2 semanas, no tiene relación. Como ustedes habrán visto, en una parte del artículo de la Academia Americana no encuentran relación entre edad y tasa recidiva, ¿no? Si un pterígino está mal operado a los 70, 75 años, igual le va a recibir que un joven de 25 o 30 años. Igual de la edad, si un paciente, a mí, ¿no? Si me llega un paciente de 20 años con un pterígino y quiero operarse, yo lo opero, ¿no? Con esta técnica, lo que sí tenemos que tener bastante cuidado y el uso de los corticoides será un poquito más prolongado, porque se habrán dado cuenta que algunos pacientes hacen una especie de un pequeño leucomita corneal, ¿no? Más preferentemente los jóvenes, que eso fácil lo manejan con corticoides, ¿no? Dice, buenas noches, doctor, excelente exposición. En casos de recidiva, ¿utiliza anti-VEGF? Y si lo hiciera, ¿en qué momento ya decide utilizarlo y cuánto tiempo esperaría para una respuesta adecuada? Disculpa, ¿utiliza qué? Anti-VEGF. Ah, ya. Bueno, ahí lo recorté, una diapositiva en la cual el uso de los coadyuvantes en la cirugía de pterígeo, ¿no? Y no utilizo, ¿no? Porque había una revisión sistemática que no era útil el bevacizumab en evitar la recidiva, ¿no? Igual la ciclosporina tampoco. Lo que sí utilizo es el 5-fluoracilo, ¿no? Eh, Justo lo he utilizado reciente, tampoco traté de bajarla de la pantalla, pero se me fue el nombre del paciente. Un paciente que lo operé en agosto de este año, ¿no? Y desapareció la paciente, lo controlé, le retiré los puntos y se desapareció la paciente. La paciente viene a los 2 meses y vino con un leucomita corneal y algunos vasitos un poco encurquitados, ¿no? Entonces, 53 años la paciente, ¿no? 53 años la paciente. Cualquiera dice, bueno, acá le hace tu injerto, le colocan mitomicina, no está residual. Todo está también en el manejo postoperatorio. Usted debe seguir sus pacientes así de manera continua y el cumplimiento de sus corticoides. Algunos pacientes que vienen a las 2, 3 semanas y está el ojo rojo, ese paciente no está utilizando sus corticoides de manera adecuada. Entonces, yendo a la paciente, entonces lo vi y cuando está inicial, es muy bueno, utilizo el 5-fluoracilo, ¿no? El 5-fluoracilo ya lo utilizo años, me va muy bien con el 5-fluoracilo, apenas veo algunos signos de recidiva o viene un postoperado de otro centro que ya está, parece que recibar, le pongo 0.1 ml de 5-fluoracilo en el sitio de la recidiva. Si lo notan que la recidiva es inferior, le colocan ahí. Si notan que está en el área limbar, 1 milímetro, 2 milímetros, lejito del limbo, ¿no? 0.1 de 5-fluoracilo, y luego le enjuagan, eso sí es menos tóxico para la córnea, enjuagan con unos 5 o 10 ml de cloruro de sodio, sin ningún problema. Los glaucomatólogos lo utilizaban bastante para sus ampollas fibrosas, creo que lo utilizan, también no tiene mucho efecto secundario. Y le hubiera presentado la foto, o sea, es espectacular la baja del grado de inflamación y la mejor cicatrización utilizando el 5-fluoracilo, ¿no? Hasta pueden utilizarlo 2, 3 veces con un lapso de 15 días, ¿no? El bevacizumab es costoso, comparado con el 5-fluoracilo, creo que el 5-fluoracilo la puede estar 30 soles, el bevacizumab ya saben cuánto está. Y no,
no, la evidencia dice que no, no es útil, ¿no? No es útil. Hasta tuve un caso que hasta que fue hace como 5 o 6 años que yo lo colocaba el 5-fluoracilo en la lámpara y ¡pum! Inyecto el 5-fluoracilo y se me fue un poquito al estroma corneal. Y como usted, es como si hubiera hematizado en una cirugía FA con los bordes de la creo que no dormí toda esa noche. Lo controla el paciente en 3 meses, hice recuento de células, microscopía especular, todo y todos los parámetros estaban normales. O sea que no tiene mayores efectos secundarios el 5-fluoracilo, ¿no? Tenemos más preguntas, doctor. Dice el doctor Manuel Vázquez. Buenas noches con todos, doctor Jorge. ¿Cuándo inicia el manejo con lubricantes y qué opina sobre el uso de vasoconstrictores en el postoperatorio? Bueno, el lubricante lo utilizo desde el día siguiente, ¿no? Recuerden que, bueno, un saludo, Manuel. Eh, el lubricante lo utilizo del día siguiente. Recuerden que la película lagrimal está formada por las células caliciformes, que es uno de los eh, que es la que secreta la capa de mucina, ¿no? Entonces nosotros hacemos traslados grandes y vamos a alterar la película lagrimal, ¿no? Uno. Y dos, cuando colocamos sutura, es bastante incómodo. Entonces yo utilizo bastante hialuronato de sodio a partir del primer día posoperatorio, ¿no? Eh, cada 4 horas le doy. Me gusta mucho el gel free, pero también utilizo el Hilocobot, que es muy bueno. Y le doy hasta los 2 meses, ¿no? Los 2 meses, hasta que se recupere esa película lagrimal. Y la otra, había dos preguntas, una pregunta de Manuel. Perdón, sobre los descongestivos, doctor. Los vasoconstrictores. No utilizo jamás. Uno, generalmente lo descongestiono. Por ejemplo, no utilizo nafasolina ni la tetrahidrosolina. ¿Por qué? Porque produce una vasoconstricción temporal, nada más. O sea, estéticamente te puede ayudar un poquito durante cuando utilices eso, pero produce más resequedad ocular. La resequedad ocular produce más inflamación. No utilizo nunca, ¿no? No utilizo nunca. Igual quería hacer hincapié, si ustedes se habrán dado cuenta, hace años cauterizaba mucho, ¿no? Y de los últimos años ya no cauterizo absolutamente nada, salvo que encuentre un vasito sangrante. Cuando hago la extirpación del terígeno estoy hablando, ¿no? O sea, cuando hablo de la extirpación del terígeno, ya casi no, porque de por sí la mitomicina produce alteración de la circulación y si cauterizo voy a incrementar ese ritmo, ¿no? Por eso no cauterizo absolutamente nada. Salvo que tenga un vasito sangrante que fastidia mucho, lo cauterizo. El resto lo dejo ahí intacto, ¿no? El doctor Gutiérrez pregunta, ¿qué opina sobre el uso de la mitomicina en el pterigio recidivante comparado con el injerto autólogo de conjuntiva con células límbicas, en cuanto a las tasas de recidiva, complicaciones postoperatorias inmediatas y tiempo libre de recidiva? Ya, esa es una muy buena pregunta. La tasa de se ha demostrado, está demostrado, ¿no? En esta revisión, en ese metaanálisis, nunca lo utilicé, pero les comento lo que han hecho esta revisión del metaanálisis. Hay igual tasa de efectividad con la mitomicina, exéresis simple más mitomicina a los 3 minutos al 0,02% o al 0,04% versus autoinjerto conjuntival y autoinjerto limbar. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? La formación de necrosis escleral, la formación de Delen esclerales y la tardía repetilización corneal, ¿no? Están ausentes, o sea, no se presentan en autoinjerto conjuntival y autoinjerto limbar. Sí se presentan entre el 5 y 19% de pacientes que son sometidos a exéresis simple de mitomicina intraoperatoria o postoperatoria. 5 a 19% en todas las series. Entonces, de por sí, o sea, nunca utilicé la mitomicina más de un minuto, ¿no? Más de un minuto.
El doctor Santos pregunta, doctor, ¿los pterigios nasotemporales siempre los opera en un solo acto o prefiere hacerlos en dos tiempos? Y si recidiva, ¿cuánto tiempo después lo opera? Bueno, los pterigios nasotemporales siempre los hago en el mismo acto, siempre, ¿no? Les comenté hace unos minutos que del, la, este, el fondo de saco superior trasladado a la parte nasal y del fondo de saco inferior trasladado a la parte temporal. Nunca hago rotación, nunca hago exéresis simple, ¿no? Los tamaños del injerto, así sea temporal, iguales son del mismo tamaño, ¿no? O sea, todo en un solo acto. Ese paciente que les presenté, el último paciente, tenía 3 pterigios, ¿no? De ambos ojos, y todo fue en un solo acto, ¿no? El doctor Amado Morales pregunta, ¿y si es alérgico al corticoide, qué alternativa? Bueno, no creo que sea alérgico, sino que pueda susceptible a los corticoides, ¿no? Por ejemplo, si un paciente, si un paciente, y ha habido, pues, ¿no? Bueno, ha recibido, en los últimos 3 meses se recibió 2 pacientes que llegaban con presiones por encima de 30, posoperatorio de pterigio en 15 días, ¿no? Un joven que he visto justo hoy día de 32 años posoperado de pterigio, ¿no? Con unos campos, ya 3 meses de evolución, con unos campos visuales alterados, un OCT alterado, hecho un glaucoma. De por sí, estos pacientes ya tienen predisposición, ¿no? A desarrollar presiones intraoculares elevadas. Hay algunos pacientes que desarrollan, lo más frecuente que desarrollan presiones intraoculares elevadas en nuestra investigación fue a partir de la tercera semana, pero hay algunos pacientes, ¿no? Que hacen desde la primera semana, le das 3, 4 días corticoides cada 4 horas y las presiones se disparan a 38, 40 milímetros de mercurio. Y hay que ser sospechoso a aquellos pacientes cuando vienen para su evaluación preoperatoria y le encuentran unas presiones de 19, 20 o 21, ¿no? Entonces, esos pacientes hay que ser bastante cuidadosos porque de por sí pueden que se dispare sus presiones con el uso de los corticoides, ¿no? Estos pacientes, por ejemplo, si son susceptibles, por ejemplo, están en la primera semana y hacen 22, 23 de presión, de hecho yo me la juego, cambio de prednisolona, fluorometalona, disminuyo 3 veces al día, yo siempre les dejo un cachito de corticoide y los manejo con timolol dorsolamina, ¿no? Yo completo mi mes de uso de corticoides, vigilancia estrecha, le retiro el corticoide, le retiro el hipotensor ocular. No me gusta utilizar mucho AINES, no me gusta el nepafenaco, no me gusta el diclofenaco para el manejo postoperatorio de pterigium porque generalmente no ayuda mucho, sinceramente no ayuda mucho, ¿no? Todas las revisiones se niegan uso de corticoides tópicos, ¿no? No hay ningún trabajo que te diga utiliza un AINES para mejorar. Y de por sí también, ¿no? El paciente se queja mucho que le arde, le incomoda mucho el aire, ¿no? Estoy hablando del uso de hipotensores en casos extremos, ¿no? Si no, vigilancia estrecha mucho de la presión intraocular, ¿no? ¿Qué experiencia tienen el uso del 5-fluoracilo versus la mitomicina en recidivas? Bueno, usted es una recidiva o sea, si es una recidiva inicial, ya mencioné, el 5-fluoracilo 0.1 milímetros en el sitio donde está la mayor congestión, la mayor cantidad de fibrosis que está apareciendo, ¿no? Bueno, lo que hice fue hace como 2, 3 años, ¿no? Que, que me vino un paciente que se había sido operado 10 días antes, ¿no? Y tenía un injerto de 3 milímetros y una zona, un lecho del pterigium libre con un gran granuloma de aproximadamente 3, 4 milímetros, ¿no? O sea, de ahí que le iba a residir sí o sí, ¿no? O sea, ahí no se puede esperar, ¿no? Retiré todo eso y saqué de la conjuntiva inferior un gran injerto y lo coloqué ahí. Previamente utilicé mitomicina. Realmente cuando son recidivantes y jóvenes le dejo un poquito más, dejo 1,5 hasta 2 minutos a la mitomicina, ¿no? Mitomicina posoperatoria o cuando veo que hay recidiva, no lo utilizo jamás.
al paciente jamás le digo, aplícate esta gota de mitomicina, porque el paciente a veces puede ser descuidado, tú le dices 3 veces al día, se aplica cada 4 horas, cada 2 horas, porque le blanquea el ojo, y si le dices 5 días, hasta puede aplicarse 10 días, ¿no? Yo he visto bastantes casos de Los trabajadores que han observado Delen esclerales. las 15 personas que entraron conmigo, el último que Por entró favor, si fue pueden mi hermano apagar sus mayor. micrófonos. Hola, Ahora Carol. sí, mejor, doctor. Gracias. Ya, yo he visto bastantes complicaciones con el uso de la mitomicina posoperatoria, Delen esclerales, necrosis esclerales, Delen corneales, necrosis corneales, jamás utilizo posoperatorio. Tenemos, doctor, una pregunta sobre, esa es buena, es bien curiosa, dice, en el caso de colocar la plastia con el epitelio hacia la esclera, ¿cómo hace el manejo para evitar la recidiva? Con el epitelio bajo. Es ¿Cómo? probable que ese epitelio, o sea, la plastia no adecuada, sino al revés. Ah, Probablemente me esa ha plastia pasado, se va a ¿ah? Me ha caer. pasado. Me ha pasado. Sí, o sea, sí. Por eso es muy importante, o sea, les sugiero a todos, ¿no? Utilicen su plumón, ¿no? Antes, cuando no utilizaba plumón, o sea, usted coge el injerto, ¡pum! Le tira, uy, diablos, y ahora, ¿cuál es el lado epitelial y cuál es el estroma, ¿no? Y lo peor que le puede pasar es que se den cuenta al día siguiente, ¿no? Cuando en lugar de tener un poquito ya, un leve edema, encuentran todo blanquito y dicen, pucha, este injerto es tan bonito, está, y después se dan cuenta que está el teno encima, bueno, de ahí vienen todos los problemas. En algunos casos, seguía el paciente a los días siguientes y fue necrosándose. Necrosándose, yo sacaba como así, como mantequilla, así el injerto, poco a poco entre lágrimas, ¿no? Y en otros casos, reepitilizó, reepitilizó, ¿no? Sin ningún problema. No sé cómo aquí mecanismo, pero sí está descrito un Rosos, describieron también que su técnica de hacia arriba el telo y hacia abajo el epitelio, ¿no? Pero ha pasado, solamente vigilarlo. Si se necrosa, apechugar nada más y seguirlo, ¿no? Es como si hubieran hecho una esclera libre. Y si empieza regresiva, operarlo y sacar del otro lado inferior el injerto, ¿no? El injerto. ¿Qué consideraciones tiene en casos asociados a rosácea ocular? Bueno, que haya una buena aumentación. Bueno, actualmente tenemos nuestro Keratograph, ¿no? Que es un equipo que nos determina el tipo de ojo seco, ¿no? Si hay muchas alteraciones de la glándula mebomia asociadas a la rosácea, primero le damos un manejo de la disfunción de la glándula mebomia antes de operar, ¿no? Porque eso no va a alterar, no va a inflamar bastante el postoperatorio, ¿no? Y manejarlo, ¿no? Pues con su limpieza de pestañas, compresa de gotillos, de corticoides, un poquito de ciclosporina. Si es muy moderado, severo, y la disfunción de glándulas ya lo pasamos con IPL, ¿no? Doctor dice, ¿hace uso de la triamcinolona para evitar las recidivas en el postoperatorio y en qué cantidad la recomienda? Bueno, lo utilizaba antes utilizaba de la ampolla de 40 miligramos, ¿no? Hacía que precipite un poquito, lo dejaba unos 20 minutos, media hora reposando la ampollita, ¿no? Y para que precipite la parte sólida y solamente queda el líquido, cogía 0.1 y lo inyectaba. No me da muy buenos resultados, ¿ah? Mejor me va muy bien con el 5-fluoracilo. Mejores resultados. Y con el riesgo todavía de la hipertensión ocular, ¿no? Pero no me iba muy bien. 5-fluoracilo va mejor. Doctor, excelente ponencia. La verdad es que el tiempo, las preguntas son múltiples. Hemos tratado de hacer toditas las preguntas, realmente se han sido respondidas.
y este tema es muy rico para más, ¿no? Creo que, doctor, vamos a tener que hacer tips parte 2. Gracias, gracias, Jarito. Gracias por mi autoinvitación. Comentándolas así que no fue una exposición programada, sino fue para cubrir un poquito el vacío que dejó el doctor Hugo Campos, que se ha programado para noviembre. Jarito, por favor, la propaganda antes que se retiren para la propaganda de nuestra siguiente ponencia. Bueno, justo queríamos mencionar que se va a hacer el curso anual de actualización de oftalmología. Va a darse un curso de trauma ocular dado por el muy conocido, muy reconocido doctor, que es el doctor Hugo Campos de Colombia, el cual va a dictarse el 12 de noviembre, 26 de noviembre y el 3 de diciembre. Claro. Bueno, tuvimos el gusto de tener al doctor Ocampos en el curso del Norsur, del Retina, ¿no? De la filial norte, que fue un éxito también, ¿no? Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes, en especial a usted, doctor Comatanta, que nos ha podido ilustrar con tantos tips, ¿no? En la cirugía de pterigion, que es tan frecuente en nuestra especialidad. Sí, gracias por mi autoinvitación. No. Bueno, ya habrá oportunidad el próximo año de conversar más sobre pterigion. Recuerden que esta es una cirugía que presenta al oftalmólogo con el paciente, ¿no? Si ustedes hacen una muy buena cirugía de pterigion, ese paciente va a venir por su refractiva, va a venir por su catarata, va a venir por su glaucoma con toda confianza, pero si a usted le sale mal su cirugía de pterigion, el paciente no va a regresar con ustedes, ¿no? Por eso, su caliper y su plumón, siempre. Los tips han sido dados. Bueno, Sí. comprometiéndole, doctor, que vamos a tener que tener parte 2, ¿ah? Sale, Jarito, el próximo año ya. Muchísimas gracias, Nuestro doctor. taller, hay que hacer nuestro taller de cirugía pterigion mejor. Sí, yo creo que sí. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Doctor, muchísimas gracias por su ponencia. Un Las abrazo felicitaciones a todos, están a cada segundo, doctor. Ok, gracias, Jarito. Gracias, doctor. Gracias, Yuri. Gracias a todos nuestros médicos asistentes. Gracias, hasta luego. Gracias a todos.